la ciudadanía. Nosotros creemos, sí y solo sí, en un periodismo de soluciones, es decir, no solamente somos receptores de denuncias que son bastante legítimas, porque la gente tiene que denunciar y eso es parte de el Estado social, democrático y de derecho, pero también creemos en convertirnos en ser un canal de solución de diferentes problemáticas. Es por eso que desde Conexión Ciudadana han perfilado diferentes figuras del mundo académico, político, intelectual, profesionales, docentes, dirigentes comunitarios, es decir, las fuerzas vivas de este municipio de Bonao se han dado cita y se dan cita en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Primero, para orientar. En segundo término, para que sea una plataforma donde haya una interacción entre Conexión Ciudadana y la realidad de la gente. Por eso hacemos contactos con expertos desde España, desde Chile, México y obviamente a nivel local, que es la fuente primaria, en Bonao, en las diferentes zonas, barrios y zonas rurales también. Es decir, que hay una presencia local, nacional y además internacional por la magia de las redes sociales, porque somos una aldea global. Desde Conexión Ciudadana agradecemos a las personas que se van conectando desde el minuto 1 en Conexión Ciudadana, tanto en mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD, así como las personas que se van conectando en el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Señores, hoy se celebra el Día del Maestro, es una fecha bastante conmemorativa y además por su impacto, en primer lugar por la importancia y la trascendencia del maestro en una sociedad. A veces es una profesión bastante vulnerable y a veces no se le da el valor que amerita, pero una buena orientación de un maestro puede cambiar el rumbo de la vida personal de un individuo y asimismo la vida del país, porque un profesor, un maestro puede tener influencia en 10, 15, 20, 25 estudiantes, alumnos, y es como una especie de, el maestro es como un sembrador. Puede sembrar en buena tierra, puede sembrar en espina, puede sembrar en un camino pedregoso, pero la semilla que cae en buena tierra, que germina en los corazones, que germina en las mentes de los estudiantes, puede tener un impacto social, económico y un impacto generacional sin precedentes. Por eso felicitamos a los maestros en este día, los que se entregan día a día, sea en la escuela primaria, sea en el sector secundario, ya en el bachiller, así como los profesores universitarios y otros que no están en un esquema académico propiamente, pero sí fungen como maestros, aquellos que son maestros de la vida, aquellos que pueden dar un buen consejo, aquellos que pueden alentar en algún momento de dificultad de la vida y que pueden fungir perfectamente como maestros, porque a veces muchos de esos maestros que no están titulados, que no han pasado por la universidad, pero a veces un buen consejo de una persona que es un maestro de la vida sí puede tener un efecto bastante positivo y bastante trascendental en la vida de las personas. Asimismo, hoy 30 de junio celebramos un aniversario, el país celebra un aniversario de el nacimiento del profesor Juan Bosch. Juan Bosch nació el 30 de junio del año de 1909 en la provincia La Vega, ¿verdad? En la provincia norteña de la región norte o Cibao. Como sabemos, fue un destacado político, historiador, ensayista, cuentista, con una trascendencia a nivel de toda América Latina. Fundó junto a exiliados dominicanos en Cuba el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, en 1939 en La Habana, Cuba, con el propósito de derrocar, de luchar en contra de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Además de eso, posteriormente fundó el Partido de la Liberación Dominicana en 1973, luego de un proceso de ruptura
y bueno, en el aspecto literario, en el aspecto social, se destacó como un pensador social por su vasta producción intelectual. Por ejemplo, uno de los libros más icónicos en el campo social de Bosch fue Composición Social Dominicana, que para la época fue un gran boom y que sigue siendo consulta para entender la dinámica de cómo la sociedad dominicana se ha ido reconfigurando desde la llegada de los europeos, fundamentalmente de los españoles, en octubre de 1492, 12 de octubre, hasta la época contemporánea, cómo se dieron las relaciones de producción, cómo fue creciendo la economía, la situación de atraso del país, o sea, cómo se ha dado la configuración histórica y social de la República Dominicana, cómo se fueron desarrollando las fuerzas productivas, cómo se fue formando una mano de obra, es decir, toda una experiencia y una riqueza intelectual que se puede extraer de este libro, así como otros en el campo social y literario del profesor Juan Bosch. Señores, como lo habíamos indicado en nuestras redes sociales, el día de hoy nos acompaña el abogado Deury García, como lo habíamos prometido en las plataformas de redes sociales, de Conexión Ciudadana, para abordar un tema crucial en la vida nacional de la República Dominicana. Y antes de ir al paso de entrevista en exclusiva con el abogado Deury García, vamos a ir a una pausa comercial para continuar con esta interesante entrevista. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales de la abogada Berenice Seri Mejía. ¿Qué servicio ofrece este despacho legal? Están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía, traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble, así como servicios de copias e impresiones. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El despacho legal está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación, en Bonao. Para acceder a esos servicios, marca de manera directa al 829-272-0330. Estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Como lo habíamos prometido en las redes sociales de Conexión Ciudadana, nos acompaña en este espacio el abogado Deury García, en este espacio ya de entrevista en exclusiva en Conexión Ciudadana. Deury García es egresado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado estudios en el marco de la seguridad social y el derecho laboral. Su experiencia como abogado se concentra en la seguridad social y en el derecho laboral. Deury, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo te sientes? Saludos, buenas tardes, Ricardo. Más que feliz, estoy entusiasmado, ya que estaré compartiendo contigo un tema de suma importancia para la sociedad dominicana. Así que estoy más que feliz de estar aquí contigo. Gracias, Deury. Deury, el país, desde hace muchos años se está hablando de reformas en todos los ámbitos. Reformas económicas, reformas políticas, es decir, reformas de carácter estructural que pueden impactar las próximas generaciones en el país, sea para bien o para mal. Ojalá que las reformas que se implementen en el presente y futuro inmediato beneficien a las presentes y futuras generaciones. En el caso que compete a tu experiencia laboral,
En el caso de la seguridad social, nos gustaría de entrada, Deury, que tú nos hagas un diagnóstico o una evaluación sobre el estado de la seguridad social en la República Dominicana. Excelente pregunta, Ricardo. Es necesario conocer que la Ley 87-01, que da inicio a la seguridad social, al sistema dominicano de seguridad social, donde se integran de manera universal, que es lo que expresa la ley, que es uno de los principios fundamentales, es que sea de manera universal para todos los dominicanos y aquellos residentes legales en el país. La seguridad social, como ya te mencionaba, inicia a partir de la creación de esa ley en el 2001. Sin embargo, antes del 2001 podemos ver que no existía de cierto modo una seguridad social. Y lo que ha venido sucediendo a partir de esa integración de la ley 87-01 es que comienzan a emerger un sinnúmero de instituciones, un sinnúmero de empresas, como ahí entran las AFP, las ARS, las PSS, y también entran instituciones del Estado que son como la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la DIDA, la Tesorería de la Seguridad Social, lo que viene a brindar de cierto modo y a regularizar el sistema dominicano de seguridad social, que nada de eso existía antes. De cierto modo, considero que a partir de la ley 87-01, la República Dominicana a nivel de seguridad social ha evolucionado y han visto cambios positivos. Es cierto que algunas cosas que se implementaron o que se dijeron o que está escrito en la ley 87-01 no se está aplicando de cierto modo en muchos aspectos, pero sí lo comparamos a lo que sucedía antes del 2001, a lo que tenemos hoy en día, es decir, hemos dado un avance significativo, ya que hemos mezclado un sistema de capitalización individual, que es lo que la ley 87-01 contempla, también con un sistema de reparto que era lo que existía antes del 2001. Es decir, que hemos creado un sistema mixto de seguridad social, de capitalización individual y un sistema de reparto. Por lo tanto, yo considero que a nivel de seguridad social nosotros hemos avanzado mucho. Sí, que hay muchas cosas que mejorar y que hay que hacer, y que con este nuevo, creo, anteproyecto que anda por ahí en el Congreso, considero que van a haber algunas cosas y algunos mecanismos que hay que implementar para mejorar la seguridad social, que sea de manera universal, porque la verdad hay que ser claro, no es universal como habla el principio principal de la ley 87-01, que debe ser para todos los dominicanos, pero tenemos claro que no es universal, que hay muchas personas, principalmente del sistema informal, que no se le aplica. Claro, hay una relación directa con esta discusión, el plano legal, jurídico, con todo lo que tiene que ver con la vida productiva, las actividades productivas del país. En el campo legal, cada proyecto humano es perfectible en el tiempo. Si habría que señalar las debilidades estructurales del actual sistema de seguridad social, ¿cuáles serían? Bueno, yo considero, en el sistema de seguridad, la ley 87-01 enmarca 3 regímenes, que son el régimen contributivo subsidiado y el régimen subsidiado. La ley como tal lo contempla. Sin embargo, dentro de esos 3 regímenes simplemente se están ejecutando 2 de ellos, que es el régimen contributivo subsidiado, el régimen contributivo, el régimen subsidiado. Sin embargo, el régimen contributivo subsidiado, que es donde entran los trabajadores no formales o el sector no informal, no se está aplicando. Sin embargo, considero que no se ha realizado o no se ha hecho un mecanismo legal
para poder incluir a todas esas personas que son trabajadores independientes, como los abogados, los doctores que prestan servicio de manera independiente, o abogados que no están registrados formalmente ante la DGI o algo. No, de cierto modo, no hay una forma de cómo esa persona puede estar asegurado. Hay un vacío. Hay un vacío. Hay un vacío legal, de cierto modo. Bueno, la ley lo contempla, sin embargo, no hay un mecanismo de ejecución. No hay un reglamento que te dice cuáles son los pasos a seguir para poder incluir a todas esas personas del sector informal y de los profesionales independientes al sistema de seguridad social. Claro. Hemos visto que todos esos proyectos o los proyectos de carácter estructural que se han implementado en República Dominicana ha tomado modelos de otros países. Uno de los principales ha sido Chile, por ser abanderado de el libre mercado y por esa visión de mercado en casi todas las áreas. Cada proyecto que se implementa a través del Congreso y que luego lo promulga el Poder Ejecutivo, cada iniciativa tiene que tener un cierto nivel de legitimidad frente a la sociedad. O sea, hay cosas que pueden ser legales, muy bien, pero no necesariamente son legítimas, o sea, no tienen la misma aceptación por parte de la población. En el caso de toda esa arquitectura institucional que tú mencionaste, tanto en el sector privado, fundamentalmente en el sector público, hay un tema en cuestión que ha estado muy presente en la opinión pública, y es si el modelo de pensiones que tú mencionaste de capitalización individual puede garantizar una pensión digna a los trabajadores. Deur. Serte sincero, yo considero que no. Para nada. Porque el tema es que cuando la misma ley 87-01 te dice de un salario mínimo, pero cuando vamos a ver el salario mínimo ronda entre los 13,000, 15,000 pesos. Entonces, de aquí a 20 años, tú cobrando actualmente 15,000 pesos y cotizando, y de aquí al momento que te vaya a corresponder tu pensión, pues entonces podría ser que llegue a la pensión mínima, pero puede ser que no, porque en tu vida laboral puede ser que pase un lapso de tiempo que tú no tengas trabajo y no estés cotizando, entonces no te dé para tú poder acumular para una pensión mínima. Y si de aquí a 20 años, con el tema de la inflación y todo eso, hay que adecuar esa pensión y ese salario, adecuarlo al tema de la canasta familiar, porque cuando hablamos de la canasta familiar está en los 46, 42 mil pesos. Entonces, es decir, que es imposible que una persona, descontándosele un 10%, que es el descuento que se le hace de un 10%, un 2 puntos y algo le corresponde al trabajador y el otro 7 puntos y algo le corresponde al empleador. Cuando tú calculas eso de aquí a 7 años más las inversiones que se hacen, cuando eso llega a los fondos de pensiones, pues es imposible que una persona pueda tener una pensión digna al momento de pensionarse. Y más nosotros los jóvenes en este momento tenemos pocas posibilidades de pensionarnos. Es decir, con este sistema actual, con una pensión de que por encima de los 30,000 o 40,000 pesos. Realmente, Adrián, yo veo esa ley con mucha cosa positiva, pero a la vez es como una especie de trampa, porque independientemente de el color del partido que esté dirigiendo el Estado Dominicano, si no tocan esas teclas van a pasar 4, 8, 12, 20 o cualquiera de los años que pueda tener un partido en el gobierno. Si no tocan esa tecla no estaríamos en nada, porque a menos que la gente se beneficie de manera personal por una coyuntura particular, pero el resto de la sociedad o la gran parte de la sociedad no tiene perspectiva, porque tenemos un sistema que es administrado por empresas privadas, y no estoy en contra de las empresas privadas, pero hay unos esquemas que parecen una especie de mafia. A propósito de eso, me gustaría preguntarte, a raíz de este tema central, ¿cuál es el nivel de poder real
que tienen las AFP y las ARS en el sistema de seguridad social? Bueno, de cierto modo, se puede decir que las ARS y las AFP son lo que controlan, de cierto modo, parte del sistema. Digo que controlan porque son los que manejan el dinero. La AFP que maneja, son los que manejan el dinero de los afiliados. Sí. Ahí es que caen todo el dinero y todos los aportes de nosotros. Y las ARS, que tenemos varias ARS, son de cierto modo el capital, lo que manejan el capital de nosotros. Sin embargo, hay un Consejo Nacional de Seguridad Social que ahí convergen tanto una parte de los empleadores, una parte sindical de los trabajadores. Es decir, porque el tema no es que quién tiene el control, porque si miramos el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que son los que emiten las resoluciones y que de cierto modo deben, conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, que quien tiene que vigilar a las AFP, que tiene que vigilar a las ARS, que den cumplimiento fiel a la ley 87-01, podemos ver que cuando vemos que el Consejo Nacional de la Seguridad Social está integrado por personas que no tienen algunas veces la social, entonces se ven influenciados por ese medio, tanto por las AFP, por las ARS, porque no manejan el tema, no son técnicos, no son profesionales en el área, porque hay un representante de un sindicato, de los empleadores, un representante de un sindicato de los trabajadores. Es decir, que de cierto modo el control lo tienen ellos. Ellos son que hacen las resoluciones, ellos son que manejan ese tema. Casi siempre hemos visto en los consejos de muchas instituciones, o sea, por mencionar un caso, la gente, por ejemplo, va a una reunión del Consejo Nacional de Educación y tú sientes que es un consejo de una empresa, de un grupo económico importante, que un consejo de educación que representa todos los intereses de la sociedad. En el caso del Consejo de la Seguridad Social, a ver, ¿quiénes tienen más poder? ¿Quiénes pueden tener los mejores técnicos en finanzas, en economía, en derecho laboral? Son precisamente esos grupos. Ahora, un representante de un sindicato o qué sé yo, del sector empleador, pero sobre todo de un sindicato, es muy permeado por el poder real que tienen esos mismos grupos económicos, que además de eso tienen los principales medios de comunicación, porque moldean la conciencia de la gente y la opinión pública. Entonces tú dices, por ejemplo, un trabajador normal, ¿a cuánto cotizamos en el mes de junio, del primer semestre del 2024? Entonces, el modelo se ve como que tuvo una rentabilidad de tanto, pero yo soy contribuyente, a mí no me reportan ningún tipo de dividendo. O sea, y cuando uno plantea esos temas en los medios de comunicación, la gente dice que uno es resentido social incluso. Pero tú dices, pero no es resentido social, es que hay cosas como que no cuadran. O sea, un grupito domina una ley y 9 millones o más de 9 millones de conciudadanos dominicanos están jodidos. Así es, por personas que algunas veces no tienen conocimiento y no hacen algunas veces estudios actuariales para determinar cómo puede impactar eso en el futuro. Y también hay un tema de mucho desconocimiento, porque la mayoría de la ciudadanía desconoce del tema de la seguridad social y de la ley, específicamente de la ley 87-01, porque al parecer que a las instituciones, o no sé, no le interesa que esas personas o que la ciudadanía conozca directamente de ese, que tenga ese tipo de conocimiento y que también conozca cómo se maneja su fondo, quiénes manejan su fondo, hacia dónde van sus fondos, en dónde se están invirtiendo sus fondos. En ese sentido, Deury, hemos visto, por ejemplo, en el tema de la calidad del servicio de las ARS, por ejemplo, la persona paga, que eso es lo más ilógico, como que uno le da vuelta y como que no se entiende. La persona mensualmente paga un seguro, supongamos que sea SENASA contributivo,
o de otro régimen. Y cuando va a un centro de salud por alguna situación médica, siempre tiene que pagar diferencia. Pero entonces, para que una persona paga de manera religiosa un servicio que cuando va como que hay muchas situaciones que no deberían de pasar. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, mira, el tema es el siguiente. Lo que pasa es que cada seguro, bueno, usted está pagando por eso y establece la cantidad o el porciento que se le va a cubrir por ese seguro. Porque vamos a ser claros, ¿no? Porque usted que utilice su seguro, pagándolo, vamos a decir, religiosamente, como tú dices, todos los años, aquí hay tipo no sé, de un tratamiento, por ejemplo, ya sea un cáncer, algo oncológico, que algunas veces es demasiado el monto e incluso tienen que buscar personas o instituciones que puedan aportar para poder ayudar a esa persona Claro. a poder obtener eso. Sin embargo, no considero que sí tiene que tener un tope porque no podemos decir, ok, vamos a cubrirte la totalidad, porque entiendo que sí, con ese aporte de un 10%, de ese 10% se distribuye un por ciento para la pensión, otro por ciento para seguridad, para seguro de salud y otro por ciento para una pensión por sobrevivencia. Es decir, que viéndolo así, ese 10%, ya calcula 25,000 pesos y tú le sacas el 10%, eso es una cosita mínima. Claro. Para el tema de la pensión, para el tema del seguro de salud. Es decir, que yo considero que el tema del por ciento hay que ver, porque con el tipo de plan que tú tengas, lo que tú pagues, lo que te estén descontando y todo eso. Considero que hay algo que eso hay que evaluar. Claro, hemos visto también que en el caso de las AFP, de las administradores de los fondos de pensiones, cuando una persona fallece y bueno, los familiares van a buscar ese dinero, hay personas que tienen una paciencia para estar jodiendo, estar con temas de expediente y cosas, pero los familiares van, por ejemplo, a buscar el dinero y tú que eres abogado sabes que a veces se puede instrumentalizar tanto un expediente que la gente se puede cansar mucho en el camino. Y como se dice aquí, entonces hay como una especie de mayella, de cosa que dura mucho y la gente se puede cansar en el proceso. En tu experiencia como abogado laboral y experto en seguridad social, para que una persona no deje perder ese dinero, ¿cómo debe manejarse frente a la AFP que le ha tocado, los familiares? Bueno, en mis casos considero que ha sido un proceso sencillo. El tema es que el desconocimiento, y algunas veces nosotros los abogados, como manejamos la información, te podemos decir, ok, yo te puedo ayudar con el tema y te puedo gestionar eso, porque en algunas ocasiones si su papá, por ejemplo, su madre, no sé, falleció y dejó ahí en la AFP $500,000, pero algunas veces la persona tampoco desconoce el tipo en qué AFP estaba su papá o su mamá. Lo primero usted es investigar dónde tenían esos fondos. Claro. Dónde tenían esos fondos y qué monto tenía. Entonces, para usted entonces dirigirse a esa AFP. Usted se dirige a esa AFP. Incluso ellos tienen, la mayoría, un formulario con los requisitos que cuando involucra temas de herederos, tienen que hacer una determinación de heredero y llevarla conjuntamente y si van a poner a un abogado, pues tienen que darle un poder para que ese abogado pueda representarlo. Entiendo que el proceso, y he realizado algunos procesos, por ejemplo, en algunas AFP, Banreserva, el proceso es sencillo, incluso te pueden dar el dinero hasta el mismo día. Cuando es personal, cuando es un tema de heredero, pues ellos toman un tiempo para analizar el expediente, analizar las documentaciones que se llevaron
y puede ser que dentro de 3 o 4 días ya le estén depositando su dinero a su cuenta. Claro. Así que el proceso es cada vez más ágil y más sencillo. Y realmente lo que me están escuchando no es necesario no es necesario buscar un abogado, porque usted puede ir ahí a una AFP y ellos tienen todos los requisitos. Sin embargo, con el tema de la determinación de heredero, como no van a poder hacerlo así, bueno, tienen un modelo ahí, sin embargo, nosotros los abogados le podemos ayudar con ese proceso y ayudarle a gestionar el proceso lo antes posible. A propósito del tópico de las administradoras de las ARS, hemos visto que hay como una especie de diferencia, que también eso está digamos, en cuestionamiento por la misma crisis de legitimidad. Hemos visto que hay algunos seguros de salud para determinadas funciones, en este caso en el tren gubernamental, como que son muy especiales. Por ejemplo, una persona que tiene un seguro normal tiene un tope por lo que aporta, etcétera, muy bien. Pero un diputado y un senador que se elige por el voto popular y que su sueldo y que el vehículo que anda y todo lo que hay que le toca exoneración es con el impuesto que pagan cada uno de los ciudadanos y especialmente de los votantes, tienen un seguro full internacional. Entonces, a raíz de esa condición, ¿consideras tú, Deury, que es necesario una ARS universal, estatal, o consideras que es mejor que esté así de manera mixta? Bueno, serte sincero, yo considero que cuando hay un único sistema y cuando hay una única, vamos a decir en este caso una única ARS, se monopoliza mucho las cosas, porque es una sola opción. Yo siempre considero, y voy con el tema del capitalismo, debe haber varias opciones cuando que los ciudadanos tengan siempre la oportunidad de elegir y no que se le dé simplemente a una sola opción, porque entiendo que cuando hay eso se manipula, se monopolizan las cosas y tienden no a ser tan transparente algunas veces. Porque en mi caso, por ejemplo, si Senasa no me está dando un buen servicio, pues yo tengo la opción de buscar otra AFP que me dé un mejor servicio. Entonces eso es parte de la democracia. Yo considero que dentro del tema del derecho a la igualdad y de la equidad, entonces es necesario que sí existan otras ARS y voy de acuerdo que con la que estén y que persistan, ya que te da una opción de tú elegir, y es la opción de elegir, considero que debe permanecer siempre. Claro, asimismo, Deury, ¿qué opinas sobre la modificación o propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social? ¿Qué novedad tiene? Yo considero que es necesaria, ya que del 2001 para acá hay muchas cosas que han cambiado y la economía de nuestro país ha evolucionado, y considero que es necesaria que hayan cambios. Te decía del tema, bueno, que es uno de los temas principales también que va a tratar este anteproyecto, que es con el tema de los trabajadores informales, que todavía no tienen una posición, no tienen, como te decía, esos 3 regímenes, solamente se están cumpliendo 2. El régimen contributivo subsidiado no se está aplicando. Sin embargo, en esta modificación, en este anteproyecto, se va a buscar un mecanismo de cómo se puede integrar a esos profesionales independientes en la seguridad social y de cómo ellos puedan tener su propio seguro. Entonces considero que sí. También uno de los temas que se quiere implementar, tú sabes que la ley 87-01 establece que la edad mínima para pensionarse son 60 años. Sin embargo, en esta modificación se está planteando que sea 65 años. ¿Por qué? También es uno de ¿Eso los sería temas beneficioso?
Bueno, yo entiendo que lo que ellos están haciendo es un tema de un estudio, han hecho un estudio. El tema es que la longevidad de los dominicanos en la República Dominicana ha aumentado. Ya la tasa de mortalidad va entre 75, 78 a 80 años. Antes era menor. Entonces, mientras ya una persona ya tú ves una persona de 60 años y lo ves joven. Entonces, ellos te pueden decir, ok, lo factible sería 65 años, porque con 65 años tengo esta persona más tiempo laborando, y también ya la mayoría de los jóvenes ya estamos pensando en tener 2 hijos, máximo 3. Entonces, cuando vemos esa y cuando estamos pensando tenerlo, a partir de los 25, de los 30. Entonces, ya la mayoría de las personas, cuando van en una edad de 60, 65, ya de cierto modo, en estos momentos tienen todavía la fuerza para laborar. Claro. Entonces, eso es lo que creo que están pensando por el tema de la longevidad, subirla a 65 años, y en algunos países ya que se ha aumentado el tema de la edad. Claro, hemos visto que, por ejemplo, países en Sudamérica, como Chile, sobre todo con el ascenso en su momento al poder de Augusto Pinochet tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende, la visión económica de mercado, de libertad de empresa, ha sido dominante del 73 para acá, y vimos como los Chicago Boys, o sea, la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, fue dominante en ese aura y esa visión intelectual de cómo debía manejarse la economía, y Chile ha sido muy exitoso en el aspecto del mismo crecimiento económico. En ese sentido, Deury, ¿qué otros países, incluso aparte de Chile, la República Dominicana, pudiese emular en el tema de la seguridad social? O sea, ¿qué otros referentes podríamos tener? No necesariamente aplicarlo tal cual, pero que uno pueda decir, bueno, de tal país eso se puede revisar y acorde a la realidad nacional se puede aplicar. Bueno, yo entiendo que el sistema también en Costa Rica, sin embargo, cuando vamos a Costa Rica, creo que fue en Costa Rica que hablaron del tema de darle un por ciento, que comenzaron a darle 1% a los cotizantes, que era lo que estaba solicitando aquí el amigo Botello, de darle un 30% de AFP y todo eso, que es una locura total, que no voy de acuerdo con eso. Estoy en desacuerdo totalmente con ese tema, ya que creo, bueno, no estoy seguro, pero creo que fue en Costa Rica, que se le dio 1%, porque estaban solicitando la gente que necesitaban 1% del dinero que tenían las AFP. Y digo que estoy de acuerdo con eso, ya que el tema de la AFP, ese dinero, los dominicanos o la mayoría de las personas no tienen la costumbre de ahorro. No tienen la costumbre de ahorro. Usted le hubiese dado ese 30% que decía Botello de la AFP, y la gente, la mayoría, no tuviera ni un peso ahora mismo, lo hubiese gastado todo. La mayoría. Entonces hay que saber cómo administrar esos fondos. Entonces creo que Chile es uno de los modelos que nosotros podemos vislumbrar mejor para poder aplicarse en nuestro país. Y ya que nuestro país no es solamente el sistema de capitalización individual sino es un sistema mixto, un sistema de seguridad integral, que considero que es la mejor opción. Claro, pero el individual es dominante en la práctica, ¿no? ¿Cómo fue? El sistema de reparto individual es dominante en la práctica, ¿no? Sí, el sistema de capitalización individual es el dominante, aunque hay algunos países como Argentina. Por ejemplo, en Argentina ellos tienen el sistema de reparto. Sin embargo, cuando vemos su PIB, vemos su presupuesto, está en un tema de crisis, ya que
cuando el Estado, porque para que la persona que nos están escuchando pueda entender entre la diferencia entre sistema de capitalización individual y sistema de reparto. El sistema de reparto es cuando el Estado maneja todo el dinero. Ese dinero está cayendo ahí, en ese barril, vamos a decir, en ese barril está cayendo ahí. Y el Estado es que maneja ese dinero. Sin embargo, cuando hablamos de capitalización individual, es cuando usted tiene una cuenta única donde que esa cuenta es suya, manejada así por una AFP, pero esa cuenta es suya. Ahí usted puede ver la cantidad de dinero que usted tiene, ahí el empleador es que deposita, que cotiza, ahí es que hace usted como cotizante su reporte también. Entonces, el capitalización individual sí es lo que más abunda. Sin embargo, hay en países como en Chile, que tienen el sistema mixto, capitalización individual y también sistema de reparto, que considero que es el mejor sistema, que es una combinación de ambos. Claro. Asimismo, Deury, de entrada nos gustaría preguntarte cuáles serían los obstáculos económicos y políticos, más que todo, que han impedido una reforma al mismo sistema de seguridad social. Bueno, yo entiendo que ahí hay varios temas. Está el tema empresarial, también está el tema del sindicato de los trabajadores, de los empleadores. Entonces, el tema es que tienen que llegar a un acuerdo, sí, porque de cierto modo el empleador no va a querer que le aumenten más de un 10%, porque va a tener que pagar más. Ni el trabajador va a querer que le aumenten más del 10%, porque va a tener que pagar más, cuando un salario de 15,000 pesos, cobrándole un 10%, todavía se quejan. Entonces, es un tema de llegar a un acuerdo de dónde va a salir ese dinero, de dónde va a salir el dinero. Y sí, creo que también un tema tanto político como empresarial, porque a los empresarios no les conviene que le aumenten el porciento de ese 10 que tengan que reportar a la Tesorería de Seguridad Social. Es decir, que hay que llegar a un acuerdo, hay que juntarse, tratar de buscar una forma de cómo pueden someter este proyecto, y lo que haya que modificarlo, pero hay que hacerlo, hay que hacer esa modificación porque hay muchas cosas que hay que mejorar. Claro. Deury, ¿qué rol debería jugar el Consejo Nacional de la Seguridad Social para que haya un mayor equilibrio entre las partes? Primero, el Consejo de la Seguridad Social debe entender que no es legislador. No es legislador. Sí está ahí para emitir resoluciones, pero sin embargo no puede cambiar ni puede modificar nada de lo que está en la ley, ni puede crear cosas que no estén en la ley. Simplemente está para ahí, regular, crear mecanismos, sin embargo, sin violentar ningún derecho fundamental ni ningún derecho constitucional. Entonces, el rol que deben ellos jugar es que deben proteger el sistema dominicano de seguridad social y velar por esa universalidad que te habla la 87-01, que te habla de universalidad, donde busca la forma de integrar a todos los sectores. Entonces, considero que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, tanto de irse por un lado, debe buscar la forma de integrar a todos los sectores. Claro. Deury, tú mencionaste una gran parte de la arquitectura institucional que incide en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Crees tú que tantas instituciones estatales involucradas en el tema obstaculiza mayores consensos, o está bien la arquitectura institucional en el tema de la seguridad social en el país? Mira, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social está integrado por un presidente, que el presidente es el ministro de Trabajo. Es el ministro de Trabajo, está también por el ministro de Salud Pública, y
Así también está integrado por un representante del sector empresarial, por un representante del sector laboral. Considero que no es tanto el tema por las personas que está compuesto. Más allá, sí considero que es el conocimiento y la capacidad que tengan cada una de esas personas que están ahí manejando esos temas y la influencia que tengan de un sector externo. Considero que esa parte es lo que debe manejarse en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Una persona, Deury, que por X o Y tiene dificultades, en caso de que ha muerto un familiar, para recuperar ese dinero, ¿qué instancia puntual del Estado puede asesorarle o brindarle un servicio, digamos, gratuito, o que pueda dar el servicio para que el trámite no sea tan tortuoso y más rápido? En ese sentido, la Superintendencia de Pensiones, okay, SIPEN, que es la que se encarga de vigilar y supervisar todo el tema de la AFP. Entonces, cualquier persona que tenga algún inconveniente, ya sea con retirar sus fondos o que necesite alguna asesoría, alguna orientación, se puede dirigir a la Superintendencia de Pensiones, y yo estoy seguro que ellos le van a dar las orientaciones del lugar. Claro. Deury, tú mencionaste durante esta entrevista que, bueno, a largo plazo es casi insostenible por el tema de que, por ejemplo, los ajustes que se hacen por inflación son muy tortuosos. Aquí, para que el sector privado y el Estado se pongan de acuerdo en temas cruciales, eso es un tiempo, y si pasa al Congreso, eso va de la Cámara de Diputados al Senado, del Senado a la Cámara de Diputados, como una especie de ping-pong. Entonces, la gente tiene que, el ciudadano debe reaccionar, porque, o sea, usted va a esperar que un grupo de gente que lo financiamos con nuestros impuestos se pongan de acuerdo, que casi nunca se ponen de acuerdo, o si se ponen, los cambios son muy lentos. Entonces, para brindarle una educación de calidad a un hijo, por ejemplo, para mandarlo a una buena universidad, para mandarlo a un buen colegio, para que tenga un ecosistema de vida que pueda desarrollar sus potencialidades al máximo, con salarios y con expectativas salariales que no responden a esa misma necesidad de darle, insisto, educación de calidad, recreación y mejores perspectivas. O sea, habrá que hackear el sistema en el sentido de optar por otros proyectos que no sea tanto una vida laboral muy intensa y pensar en otras iniciativas que logren financiar esa calidad de vida y la de los hijos, de la persona que uno estime, frente a un sistema que todavía no se pone de acuerdo y que a largo plazo no va a garantizar ni pensión digna ni una salud de calidad. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, mira, yo entiendo que vivimos en un país donde un sistema que no hay una igualdad total. Hablamos de un derecho a la igualdad, sin embargo, no hay una igualdad total, porque tenemos una ley 87-01, sin embargo, hay diferentes leyes que aplican para otros. Tú hablabas de los legisladores. Los legisladores tienen su propio sistema de pensiones. Hablamos de los policías, que tienen 590-16, tienen su propio sistema. Hablamos de INAVIMA, de los maestros, tienen también su propio sistema, de la Fuerza Armada su propio sistema. Sin embargo, entonces, lo que converge ya la 87-01, ahí entran el sector privado y la mayoría de todas las instituciones públicas. Es decir, que de cierto modo vemos esto y decimos, wow, pero ok, debería haber una sola ley para todo, o debería aplicarse el sistema dominicano de seguridad social, vamos a decir, dejando fuera a los policías o que son por un tema de seguridad, por un tema del peligro que ellos tienen en la calle, y que se le aplique, vamos a decir, la 590-16, que es su ley actualmente.
pero cuando vemos todo esto decimos, wow, pero ni cuánta cosa, porque ¿por qué a fulano de tal tiene esta ley, a fulano de tal tiene esta ley, o este sector esta ley, esta ley? Y vemos que no hay un sistema totalmente integral y universal, como lo estamos viendo. Es decir, que debe haber trabajarse en base de que haya derecho a la igualdad, derecho a la seguridad social, que todos tengamos acceso de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro esfuerzo y de acuerdo a nuestro trabajo. Claro. Señora, lo que estamos planteando aquí no es quitarle al que tiene más para dárselo al que menos tiene, porque eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Y de hecho, en las sociedades que se está aplicando, han reflexionado porque eso no ha funcionado, pero sí que deben de haber condiciones mínimas para que la gente poco a poco vaya avanzando. Y yo insisto en la idea de Eury de que ese modelo para mí es insostenible a largo plazo, y la gente, sobre todo el segmento poblacional de la juventud, que en los próximos 20, 30, 40 años ya va a ser vieja, pues tiene que pensar en otro tipo de proyectos que garanticen estabilidad financiera personal y que además le permita vivir en condiciones de vida dignas, porque la inflación, el factor externo, todas esas cosas van a tener una incidencia fundamental en la economía, independientemente de quién gobierna, porque son factores externos. Entonces, el proyecto de vida tiene que estar ajustado a otras iniciativas, porque el modelo no es lo suficientemente sostenible. Sí es, así es. Incluso mediante la Superintendencia de Pensiones se han emitido algunas resoluciones que ha buscado de cierto modo de que los cotizantes tengan una opción de poder hacer aportes a su pensión para en un futuro poder obtener una pensión mayor. Claro. Que ellos tienen ahí aportes voluntarios, aportes extraordinarios, y ahora agregaron un aporte más, que un aporte complementario, que tú no necesitas incluso ser de cierto modo un trabajador formal, que tú puedes ponerlo ahí, pero ese aporte complementario tú lo puedes retirar cuando quieras. Porque el tema es que, si, como tú decías, lo vemos de aquí a 20 o 25 años, no hay forma de cómo una persona pueda obtener una pensión de cierto modo digna con este sistema que tenemos. Es imposible, al menos que, como te dije, que tú utilices eso aporte voluntario, aporte extraordinario, y tú decidas aportar directamente, o le dice a tu empleador, mira, descuéntame un poco más de ese 10% que se está descontando para mi AFP, descuéntame un poco más para que vaya a mi cuenta de pensiones para el momento de yo pensionarme. Claro que sí, porque realmente con estos salario de hambre en los próximos 20, 30 años, si no da ahora para vivir, pues en los próximos 30 años no va a dar para nada. Eury, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana, compartir con la audiencia tus conocimientos en el campo del derecho laboral y sobre todo en la seguridad social. Excelente, hermano, más que feliz de haber compartido contigo este momento y con cada uno de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Más que un placer, hermano. Gracias, Eury. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos a cada una de las personas que se conectaron, tanto en Cordillera FM, en mi cuenta personal y por supuesto en el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en la siguiente entrega.